está acá en el piso para conversar sobre Aníbal Pichuco Troilo, Martín Obregón. Martín, cierto. Perdón, Martín, mala mía. Después le convidamos Pido. empanadas. ¿Quedaron Hay empanadas y quedaron vino empanadas, quedó. Martín. Y creo que quedó vino. No sé qué pasó porque tuvimos un pequeño accidente, Bueno, pero nada. No me quemes. Vos solo te quemaste. Hola Martín, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches. Buenas ¿Cómo noches, andan? Bien. Él igual maneja en bici, así que ¿hay alcoholemia con bici o no? Si tomara un poco de vino. No hay alcoholemia con bici. No. No, pero igual. No, Nosotros te vamos a invitar, vos dirás. Sí, Bueno, Sí. ¿cómo no? Bueno, re. Martín, hoy. Hoy Aníbal Troilo, Wow, el bandoneón mayor de Buenos Aires, qué loco. uno de los grandes directores de orquesta de todos los tiempos, gran compositor, además, un personaje de la ciudad de Buenos Aires, pero también un símbolo, a esta altura, un símbolo de la argentinidad, ¿no? Un mito popular también. Así que de Aníbal Troilo vamos a conversar esta noche. Ahora, qué difícil, ¿no? Porque con semejantes monstruos, ¿por dónde se empieza? ¿Por dónde empezás, Martín? Porque es dificilísimo. Porque Sí, pero bueno, no tiene mucho sentido vos estás re canchero igual. tener demasiadas ambiciones. Es cuestión de charlar un poco acerca de una figura que, digamos que es demasiado grande como para pretender abarcarla, ¿no? Pero bueno, un personaje muy interesante, con muchas facetas, con una trayectoria que fue cambiando mucho a lo largo del tiempo. Sí, ¿no? Vos escuchás esa orquesta en los años 40 y tiene muy poco que ver con la orquesta de los 50 o de los 60, ¿no? Un referente del tango que se fue reinventando a sí mismo todo el tiempo. Y además, como han dicho muchos, se ha reinventado todo el tiempo siendo el mejor, ¿no? O sea, manteniendo el nivel. Y, por ejemplo, esa orquesta en los 40, digamos, cuando estaba en la cresta de la ola, rápidamente evolucionó hacia otra cosa. Un poco, Troilo en ese sentido se parece un poco a Pugliese, en el sentido de que antes de lo que se conoció como la vanguardia o la segunda vanguardia en el tango, me refiero a Piazzolla, Salgán, etcétera. Bueno, ya en su propia música, igual que en el Pugliese de fines de los 40, hay mucho de eso, ¿no? Pero bueno, es interesante también empezar a hablar de Troilo desde sus comienzos, digamos, que fueron inicios muy, casi como pasa con todos los músicos de esa generación, ¿no? Vertiginosos y acelerados, qué sé yo. Él debuta con su orquesta en el Marabú, en el mítico Marabú, el 1 de julio del 37, Qué loco. al frente de su orquesta. Tenía 23 años. 23 años. Y previo a eso, ya había tocado a lo largo de la década del 30, toca con, qué sé yo, con las grandes personalidades del tango de la época, ¿no? Toca, por ejemplo, con Juan Maglio, con Julio De Caro, con los dos Pedros, con Pedro Mafia y con Pedro Laurens, ¿no? Muchos van a decir, o sea, dentro de la tradición de los grandes bandoneonistas en la Argentina, los dos Pedros, ¿no? Haciendo referencia al tema de Piazzolla, Mafia y Laurens están dentro de lo que es la tradición, digamos, en la que Troilo se nutre, ¿no? Lo mismo Siriaco Ortiz, otro gran bandoneonista que toca ese no lo conozco. con Troilo. Entonces, es como que toca en la orquesta de Juan Carlos Cobian, es decir, en las grandes orquestas y en los grandes conjuntos de la década del 30, y con todos ellos, Troilo toca siendo muy joven. O sea, entonces, cuando arma su propia orquesta en el 37, en el Marabú, bueno, todos ellos tienen más o menos la misma edad. Fiorentino, que era el cantor, es un poco mayor,
De hecho, hasta le habían propuesto a otro cantor, que era Rodríguez Lacende, cantar ahí. Y él, que era un cantor que ya tenía toda una trayectoria, un poco duda, porque dice, bueno, estos muchachos hay que ver cuánto tiempo duran con esta orquesta, etcétera, etcétera. Ahí aparecen otros cantores hasta que se termina consolidando Francisco Fiorentino como la voz, digamos, de esa primera orquesta, que graba su primer disco en el año 38 para el sello Odeón. Graban solamente 2 tangos en el 38. Me encanta porque graban Comilfó, Arolas y Tinta Verde de Agustín Bardi. Y después hay un paréntesis de 2 años a lo largo de los cuales no graban, y recién en el 41 sí, pero ya en el 41 con una producción muy importante, y ya ahí la orquesta está plena, ¿no? Está consolidada, esa orquesta mítica que se forma antes, pero digamos graba entre el 41 y el 43 con Fiorentino como cantor. Sí. Orquesta que tiene como una, ya lo dijimos cuando hablamos de Orlando Goñi, una columna vertebral que es el piano de Orlando Goñi, el contrabajo de Enrique Quicho Díaz y el bandoneón de Troilo, ¿no? Claro. Orquesta en la que participa desde 1939, tenía 18 años, Astor Piazzolla, Claro. que se Ahí suma a es esa el orquesta, arranque. claro. Hacer los arreglos, ¿no? Después, Hay posteriormente, arreglos, se ¿no? convierte en uno de los arregladores. Bueno, todo el tema de los arreglos en la orquesta de Troilo da para mucho. Es un tema. Es Porque para él tuvo otro subsegmentos. programa. Claro, él tuvo grandes arregladores, el más conocido argentino Galván, pero en realidad los arregladores les presentaban las propuestas y Troilo finalmente decidía y desechaba buena parte de lo que le proponían. Con Piazzolla tuvo siempre como una disputa por eso, le parecía que era a veces demasiado cargado. Y se comenta que él siempre decía, bueno, no me vengan con cosas tan raras, ¿no? La gente quiere bailar. Entonces, esa música más compleja, muchas veces él decidía con qué se quedaba. Siempre se quedaba con algo, pero tenía como ese criterio. Finalmente, casi todos los arregladores, el último fue Raúl Garelo, dicen que finalmente Troilo tenía como mucha claridad y mucha intuición al momento de decir esto sí, esto no, ¿no? Entonces los tipos te dicen, bueno, al final tenía razón, tenía como una gran capacidad conceptual para decir, bueno, esto sí, esto no, esto vamos a ver, ¿no? Finalmente él tomaba la última palabra. Martín estaba pensando en la pista, en el baile, estaba pensando, ¿no? En eso, por lo que decía. En eso y en una propuesta más popular, tal vez, ¿no? ¿Ves? Esto ya puede ser materia de discusión y de polémica. Piazzolla estaba pensando más bien en un tango, como él siempre lo dijo, ¿no? Exacto. Más para ser escuchado que para ser bailado. Y Troilo tenía esa cuestión de anclaje en el tango como danza, como baile popular, y bueno, creo que logró una síntesis en el sentido de Tal cual. Poder evolucionar musicalmente siempre, pero siempre hacer un tango que fuera finalmente tango bailable. No abandonar la pista. No abandonar la esencia. La esencia del tango. Ay, por favor. Sí, vamos, porque él está hablando de Troilo Fiore. Sí. Me marcó uno, lo conseguí, lo traje en vinilos y va a sonar Garúa. Ay, qué lindo. A ver si nos gusta. ¿Qué Ahí te pareció? Bueno, es re bailable, ¿no? Una versión clásica, Troilo con Fiorentino. Garúa, un tango de Troilo y Cadícamo, una sociedad, bueno, poderosa. Con Cadícamo también compuso Pa' que bailen los muchachos, anterior a Garúa. Pero esta también es otra característica de Troilo como compositor, y sobre todo al momento de elegir el repertorio, ¿no? Cuando componía y eran tangos que tenían letras, se rodeaba de grandes letristas. Entonces
tiene estos tangos, por ejemplo, con Cadícamo. Sí. Pero, bueno, generó una sociedad memorable con Homero Mansi, ¿no? Barrio de Tango, Sur, Claro. Romance de Barrio, con Cátulo Castillo, La Última Curda, Desencuentro, Tinta Roja, con José María Contursi, Mi Tango Triste, Toda mi vida. Entonces, vos decís, bueno, la cantidad de tangos que compuso Troilo, grandes tangos, ¿no? Estamos hablando. Himnos nacionales. Claro, son. y sobre todo los letristas con los que elegía vincularse. Es decir, grandes poetas del tango, ¿no? Entonces, eso también lo ubican en un lugar muy particular, creo, como compositor. Después, otro capítulo sería los cantores que tuvo. Bueno, acá escuchábamos uno, Fiorentino, que es como el arquetipo del cantor de orquesta de la década del 40. Es verdad. Antes, ¿Por qué arquetipo? y porque, digamos, es la idea del cantor que funciona como se dice siempre, como un instrumento más. La voz de Fiorentino es un instrumento más dentro de la orquesta, ¿no? O sea, ni sobresale un montonazo ni se pierde. Claro. No. Está ahí. Forma orquesta- parte de la orquesta. Sí, la orquesta está en primer plano y el cantor se suma como un elemento más. Pero con Fiorentino, de alguna manera se completa la transición entre el estribillista del que hablábamos, Sí. Claro. ¿no? Fines de la década del 30, y el cantor de orquesta. Antes, en los discos, a veces el estribillista ni figuraba. Con Fiorentino empieza a aparecer, ¿no? Francisco Fiorentino, ¿no? Como La cantor. orquesta de Aníbal Troilo. Canta, Canta. abajo más chiquito, canta Francisco Fiorentino. Claro. Pero hay como un reconocimiento a la figura del cantor Claro. a partir de este cantor, digamos, que, bueno, impone también toda una tonalidad y una... le da como una impronta muy fuerte al tango en esa primera mitad de la década del 40. Ángel Vargas sería otro ejemplo del cantor de orquesta, ¿no? Después Troilo cambia porque cuando se va Fiorentino y entra Alberto Marino, Sí. fíjate que no tienen nada que ver, digamos, desde el punto de vista del registro, de la voz, etcétera, ¿no? Y después va a seguir en esa tónica de ir cambiando algunos cantores. Aparece Floreal Ruiz. Después aparece Edmundo Rivero, ¿no? Ahí tenés los cuatro, serían los Con cuatro cada cantor. grandes cantores de la orquesta de Troilo en la década del 40. Por orden cronológico los estoy tirando, ¿no? Fiorentino, Marino, Floreal y Rivero. Rivero bueno, Rivero hace esa versión que hace de Sur, que después durante mucho tiempo nadie graba Sur, porque Quedó como grabado. dejó la vara muy alta, Tal cual. ¿no? Sí, El sí. que se derrumbó fue el polaco, El digamos. feo. Claro, decía. bueno. Nada más. Pero Rivero era una voz, digamos, muy grave, que no era frecuente en el tango, ¿no? Rivero había estado con Salgán Que antes. lo bancó porque otro lo había desechado Claro. y Horacio Salgán. Le- Y los habían dicho echan, que no los echan de daba. Radio del Mundo Claro. a Salgán y a Rivero, Claro. porque el productor artístico de la radio decía que Salgán tocaba mal el piano Y que Rivero. y que Rivero cantaba peor. Sí, esto ¿no? lo charlamos. Sí, Sí, sí. o sea, no daban con el canon de la época, con lo que era el modelo. Incluso a Troilo por ahí le decían, bueno, pero un cantor rubio por Rivero, un cantor de tango rubio. Bueno, Rivero finalmente termina consagrándose en esa orquesta como un cantorazo, ¿no? Y después vienen cantores, grandes cantores también, en la década del ¿Que 50. ponga una partecita de Ahora, la última curda? cierro y No, lo- y lo- yo y lo- porque lo tengo cuando vos si me lo querés marques. poner de No, fondo- cuando vos digas. Ahí tenemos, por ejemplo, en la década del 50 a otros grandes cantores que aparecen que ya estaban consagrados algunos. Por ejemplo, pasa a formar parte de la orquesta de Troilo Raúl Verón, Qué un belleza. cantorazo, Que ¿no? pusimos al hermano. En Qué el arranque de hoy belleza. pusimos a Sí, Adolfo sí, Verón. sí, Un sí. cantorazo Sí. que la rompe toda, Claro. por ejemplo, con De Mare, ¿no? Claro. O con Caló, O con en, Caló. en la primera mitad de los 40. Y va con Troilo, se va con Troilo a comienzos de los 50 y coincide con otro gran cantor que es Jorge Casal. Ellos están juntos bastante tiempo. Sí. Y después aparecen
en la segunda mitad de los 50, bueno, por ejemplo, aparece Roberto Goyeneche en el 56 con la orquesta de Troilo y Ángel Cárdenas, ¿no? Que también van a estar juntos durante mucho tiempo. Sí, sí. Entonces tenés toda esa saga de grandes cantores que tuvo esa orquesta, que le fueron dando en cada momento, bueno, un matiz diferente, ¿no? Después aparece Rufino en los 60, que había arrancado con Di Sarli a fines de la década del 30. Y que nada que ver. Roberto No. Rufino, nada que ver, ¿no? De pensar. Entonces, Qué loco, ¿no? va como evolucionando y cambiando esa orquesta, pero siempre es de alguna manera maravilloso lo que Troilo genera, ¿no? También tiene un cuarteto memorable Ah, con Roberto Grela, ¿no? El ese cuarteto yo no lo conozco, Troilo Grela, no sabía. que se consolida, digamos, en la década del 50 y que tiene mucho que ver con la historia del tango, en el sentido de que Troilo arma ese cuarteto, que es un cuarteto donde está su bandoneón, hay 2 guitarras. Roberto Grela era el referente, digamos, entre los guitarristas de la Argentina, Sí. ¿no? Estaba muy arriba. Sí. Bandoneón, 2 guitarras y un contrabajo. Y se presenta en, digamos, una obra, El Patio de la Morocha, una obra escrita por Cátulo Castillo. Y ahí consiguen, En el año... en el año 53 arrancan con esto, Jo, y ese cuarteto después van a ir cambiando los integrantes. En algún momento uno de los guitarristas va a ser Ubaldo de Lío, ¿no? Que después hace ese dúo con Salgán. no, También yo tremendo. no sabía Pero ese cuarteto, ¿no? Lo que logran ahí es generar un clima de intimidad, digamos, en la sonoridad, ¿no? Troilo Grela, y lo que viene después, que es único, digamos, ¿no? Mientras tanto, Troilo mantiene su orquesta. Sí. ¿Por qué digo que tiene mucho que ver con la historia del tango y con la evolución del género? Porque ya en la década del 50 se hace cada vez más difícil para las orquestas grandes Sí. poder tocar y trabajar. Que todos los músicos tengan trabajo como tenían antes, prácticamente todos los días. Entonces empieza a ocurrir Achicarse un poco. esto de que se achican las formaciones y tenés conjuntos y formaciones más pequeñas. Claro. Bueno, Adaptarse un poco. Piazzolla arma el Octeto Buenos Aires, Claro, que va a ese sí generar está una, bien, sí. una Polémica. polémica infernal en Despelote el 56, tremendo. pero aparece este cuarteto, el cuarteto de Troilo con Grela, aparecen también los quintetos, después el quinteto real, etcétera, ¿no? Es decir, formaciones más pequeñas Ahí está. en Tomame la función cámara, mirá vos, esto es, de esto es un- jugar de memoria, Quinteto Real. en función de Horacio un mercado que empieza a achicarse, digamos, en términos de posibilidades reales de trabajo para los músicos, ¿no? Ese cuarteto, Martín, busca también tocar en los bailes, en las milongas. No, O abrir un poco se presentan, digamos, dentro de lo que es la obra, el Patio de la Morocha, y después Sí. empiezan a tocar precisamente en un local más pequeño, que es Caño 14. Que va a ser Claro. también un local mítico, en lo que tiene que ver con la historia del tango, pero que dice mucho también en relación a esto de la pérdida, digamos, de peso de los grandes bailes sociales de la década del 40 y Claro. el comienzo tal vez de una transición hacia un baile que cuando se baila en lugares más pequeños, en locales más, digamos, reducidos, en las confiterías del centro de Buenos Aires, y que también poco a poco empieza a ser más escuchado que bailado, hasta por una cuestión, digamos, de espacio, ¿no? Despacio, claro. Sin poder desconectarlo de la vida política, porque digo, Además, Además, pasó es que y, en el nada menos. 55 Exacto. sí, se en destrozó todo el un periodo. tejido, Exacto, claro, exacto. Sí. En todo el periodo que va, si querés, del 55, claro, el golpe de septiembre del 55, claro, hasta el 83, claro. con la vuelta de la democracia, tenés grandes periodos o periodos de tiempo muy extensos donde hay dictaduras militares Claro. o gobiernos civiles, digamos, débiles, y lo que hay es una especie de proceso de privatización de la escena pública, Sí, ¿no? sí.
Y sí. Y eso, retaguardia, exacto. guarecernos. Sí, Sí, y porque, eso bueno, está afecta la claramente prescripción, el desarrollo del Más género. como rock and hemos hablado roll y de- otros géneros que... Sí, Sí. la apertura de otros. De Entonces otras en los músicas. 50 aparecen estas formaciones más chicas. De todas maneras, Troilo mantiene siempre su orquesta grande. Lo mismo que Pugliese, que no la desarma nunca. Lo que ocurre es que Troilo sí se recuesta mucho, sobre todo desde el punto de vista laboral, en el cuarteto. Claro. ¿No? Tiene las dos cosas en la cabeza. Claro. Pero bueno, es interesante para pensar ese cambio, esa transformación, ¿no? Claro, las formaciones más pequeñas. Sí. Hacemos sonar a... Dale. Porque aparte Edmundo Rivero para mí es una voz, a mí me lleva a Minguito, no te vas a reír vos ni te vas a hacer la pendex. Allá lo tenemos a Luis y vos creo que te vas a acordar, Martín. Sí, pero cómo no digo, me voy a acordar. Minguito con botica de tango, ¿no? ¿Cómo era? No. Polémica en el bar. Polémica en el bar. Bueno, de chiquitín. De Claro, chiquilín. y para mí eso era Edmundo Rivero. Pero bueno, la última curda, que es el que va a sonar ahora con Troilo, es hermoso, tiene una dimensión que espero les guste. A ver. Qué Acá cosa que estamos. nos hace suspirar, ¿eh? Bueno, y nosotros estamos, sí, no, qué Terrible. voz, Pero viste que es esa voz, Sí, ¿no? sí. Tan profunda. Bueno, a mí me encanta y a veces es difícil meterla en una milonga porque hay un periodo que él trajo del 40 que si vos ponés Troilo Rivero se puede tranquilamente bailar. Pero bueno, Sí, es polémica. es difícil. Sí, pero un se poco, puede, se puede. Volvamos porque nos reintriga Troilo y también un Troilo humano, ¿viste? Un Troilo Ahí con vamos, sus sí, cosas, su sí, sí. historia, su humanidad, sus vicios. Yo le preguntaba a Martín sus si era amores. de dónde era nacido, porque hemos tenido un Sí. recorrido de muchos Sí, sí, sí. compositores y cantores con, digamos, que vienen de algún pueblo, de No, Este- Nació y murió en Buenos Aires. Claro, 100%. Arquetipo 100%. de la porteñidad, en el barrio del Abasto. además. encima, nada Sí. menos. Y después, bueno, ahí un poco Fer lo tiraba. Una bohemia también, la de Troilo. Bueno, Jugada. no tanto, tal vez no tan descontrolada como la de Orlando Goñi, Claro. el pianista de esa primera orquesta. Pero le pisaba los talones. Pero sí, andaba cerca. Digamos que le gustaba mucho la noche a Pichuco, le gustaba mucho el alcohol, Mira. le gustaba mucho escolasear, para decirlo Sutil y lunfardamente. y lunfardamente. Ajá. Y tuvo también un gran amor, que Ahí fue va. Cita, que fue la mujer con la que estuvo toda su vida. Se casaron en 1938. Bueno, Troilo muere en 1975, a los 60 años. Pero Cita estuvo siempre junto a él. Era griega, en realidad. Muy bonita. Había Cita con nacido. Z. Muy bonita, Cita. Había nacido. O sea, Cita es el apodo, el apelativo, con Z. Sí, Muy, muy hermosa. sí. Y había nacido en Grecia. Bueno, y lo conoció en Buenos Aires. Digamos, y se casaron casi al poco tiempo de conocerse, ¿no? Así, Y Cita, flechazo. Cita, hay muchas entrevistas donde ella está con Troilo conversando con los periodistas. Es una mujer fascinante también, ¿no? Murió en 1997 ella. Mira, Mira. Bastante lo Bastante. sobrevivió. Sí, lo Sí. sobrevivió bastante tiempo. Sí. mira. Así que se murió a los 60 años. Sí, joven, Muy relativamente joven, ¿no? No sé en esa época la esperanza de vida como él andaba, no estaba muy... Él tenía una vida agitada, digamos, Claro. ¿no? Había tenido una vida agitada. Murió 2 o 3 días antes de morir, había tocado, o sea, se volvió a la casa y bueno, tuvo un infarto, digamos, Chao. y murió en mayo del 75. No es que venía arrastrando una enfermedad. Sí había tenido digamos, un accidente vinculado, digamos, a cuestiones cardíacas en el año 74 y venía arrastrando una dificultad en la cadera, una especie de artrosis, ¿no? Pero Sí. en términos generales estaba bien y muy lúcido y demás. Así que fue como Bien. sorpresivo para todo el mundo. Y bueno, fue en el mundo del tango, la muerte de Troilo fue
un acontecimiento. Ahora ¿no? se revivieron notas, qué sé yo, y ahí no me acuerdo si en Instagram que vi cómo lo rescataba el periódico o el periodismo de aquel momento. Él siempre y claro, contaba que le hubiera gustado ser cantor de tango, pero que tenía una voz muy rugosa, como de papel de lija. Bueno, se puede apreciar esa voz en el recitado de sí. Nocturno a mi Claro. barrio. Es un poema suyo. Podría Dicen haber que me sido. fui del barrio. Ese ¿te acordás? mismo. Sí. Que él lo ¿Cuándo? recitaba muchas veces en las sobremesas, después de tocar, Claro. ¿no? Y siempre lo... Y una vez Ubaldo de Lío le dice, ¿por qué no lo grabás? no lo grabamos? Y lo graban finalmente en el año 69. Vos sabés que busqué el vinilo y no Nocturno lo a mi encontré del ¿Lo quilombo que tenés? tengo. Sí, ese recitado. Con el cuarteto lo graban. Sí. Claro, el cuarteto capaz que le permitía Jugar. un poco y tener esas licencias Sí. que no eran tan Tal cual, licencias, ¿no? tal En cual. alguna milonga lo puse. Y sí. Claro, no Sí. sería el fuerte. Bueno, Soledad. No, pero Bueno. estoy pensando, aparte ¿O no Sí. sé, lo voy a buscar después Sí, porque no te no emociona. me suena, Aparte, qué sé yo, no. mirá lo totorrante que tenemos allá, Que está Luis. así diciendo que Vos sí, ponés que sí, el que sí. recitado, Martín, y la gente sabe o intuye por dónde viene la tanda. Sí, Nada, sí, se va sí. acomodando, se empieza a preparar a quien saca a bailar, suena el recitado y al toque enganchás con una tanda de Troilo. Bien, la tanda de Troilo para la oyentada es una tanda que no es para improvisados, digamos. No, Y es depende compleja. cuál le Depende, pongas, depende, claro. depende Es cuál. La de Sí, Troilo sí. Fiorentino No, la esa baila todo el mundo, con Marino, También. depende del Marino también. La más polémica que vos decís puede ser la de con Rufino, con la que me voy a permitir cerrar tu segmento. Porque es otra época, aparte. Es Claro, otra época, sí. tal cual. Pero bueno, es una figura... Es un San Martín. tenía también una faceta que, digamos, que todo el mundo coincide en que era más bueno que el pan. Claro. Aníbal mira. Troilo. Sí, un tipo muy, muy generoso, digamos, que ni bien lo conocías, ¿Hay alguna anécdota así que se te ocurra para compartir, que lo pinte a él? Sí, hay algunas una que cuenta Cita, por ejemplo, que un día le dijo voy a comprar soda y vuelvo, y volvió a los 3 días. Voy y Pero vuelvo, bueno, dijo lo el cuenta paisano. ella, ¿no? ¿Y se sabe? No, bueno, lo que pasó Claro. a lo largo de No esos se días, sabe. no. Queda Ni en ella un... capaz que lo debe Era saber. la soda más larga. Sí, sí, No, sí. lo que pasa es que... No, pero así para- tiene, Para o sea, porque vivían en esa, Sí, claro. digamos, Claro. en ese vértigo, ¿no? Sí. Sobre todo en los 40. Después pienso, no sé, que con la edad se debe haber Calmado un un poco, poco. pero no mucho, no mucho. Yo me Este, imagino esa tríada, el con Troilo, con el Goyeneche, polaco y claro, con... Tremendo. Sí. Ay, cómo me hubiera gustado que estemos en esa, que vivir en esa época. Lindo hubiera sido, sí. Hubiera sido lindo. Tengo que leerles la agenda. Sí.